Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al webinar Banco Sabadell. Vamos a retomar el tema de logística y aduanas y en esta ocasión repasaremos las claves del transporte internacional de mercancías y aduanas. Este webinar está enmarcado en el programa Exportar para Crecer, mediante el cual Banco Sabadell quiere seguir estando al lado de sus clientes de negocio internacional. La sesión durará aproximadamente una hora y contaremos con la presentación del señor Carlos Dalmau, director de Negocio Internacional de Banco Sabadell, y del señor Alejandro Arola, presidente de Arola. Seguidamente realizaremos un turno de preguntas y respuestas de aquellas consultas que nos habéis hecho llegar a través de correo electrónico. Si la agenda lo permite, daremos paso a contestar aquellas cuestiones que nos hagáis llegar a través del chat de la plataforma, podéis hacer en directo. Todas aquellas preguntas que no diera tiempo a contestar por una cuestión de tiempo, os responderemos mediante email lo antes posible. No os hago esperar más y cedo la palabra al señor Carlos Dalmau. Carlos, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Y primero de todo quisiera empezar esta actividad en el día de hoy comunicando que ha sido realmente un éxito de inscripciones en lo que hemos tenido en esta segunda actividad que hemos dirigido a la parte de logísticas y aduanas. Por memoria, hicimos una primera actividad de logística y aduanas el mes de julio, concretamente el día 8, y tuvimos unos 650 asistentes. A fecha de hoy, ustedes, los que están hoy escuchándonos, son más de 800 personas que están integrando este webinar que hemos abierto hoy de logística y aduanas y que hemos querido dedicar un poco siguiendo lo que ustedes nos pedían muy activamente sobre países determinados, ¿no? En este caso Emiratos, Marruecos, Argelia, Perú y Colombia. Quizás una de las diferencias con otros webinars que hemos ido experimentando y que ha sido parte del éxito de esta actividad es que hemos solicitado a los clientes, a las empresas, que todas aquellas dudas técnicas referentes a logística y aduanas nos las enviasen previamente a la actividad. Y la verdad es que hemos recibido unas cuantas preguntas que luego vamos a proceder a plantear al equipo de Arola que nos acompaña en la actividad en el día de hoy. Y esto realmente nos ha dado el grado de interés que ha motivado y la dificultad que también añadida que hay hoy en día después de una etapa post-COVID en la logística y aduana en el mundo, ¿no? Esto entra dentro del programa Exportar para Crecer, donde tenemos diferentes partners especializados y en el día de hoy con nosotros va a estar Arola Internacional y luego voy a dar paso a palabra al señor Alejandro Arola, para que nos ayude como banco y colabore con nosotros para poder solventar todas aquellas preguntas técnicas en referencia a logística y aduanas, ¿no? Si bien es cierto, nos han enviado ustedes preguntas, durante esta actividad el chat está abierto. Si ustedes tienen preguntas que vamos a intentar responder en directo, lo vamos a hacer. Si no, porque nosotros intentamos mantener el horario establecido de la misma forma que empezamos puntualmente a las 9, intentaremos acabar porque consideramos que todo el mundo tiene una vida profesional o personal posterior y debemos limitar el tiempo. Si no las pudiésemos contestar, lo que haríamos es lo mismo que hicimos el mes de julio. Las recopilamos y enviaríamos las preguntas y las respuestas a toda la gente inscrita en la actividad. De la misma forma que al final de la actividad va a haber una encuesta que les vamos a dirigir a ustedes, que a nosotros nos va muy bien porque ahí detectamos exactamente cuáles son las necesidades y enfocamos los próximos webinars en base a lo que ustedes nos dicen y también vamos a acompañar, y ya lo anticipo, la presentación que el señor Alejandro Arola nos va a hacer hoy. Por lo tanto, no tienen que coger muchos apuntes, sino que van a tener la presentación y toda la documentación al respecto, ¿no? Antes de pasar la palabra al señor Alejandro Arola, sí que quise aprovechar para indicar que nosotros en la línea Banco Sabadell, en la línea de acompañar y anticiparnos, lo que vamos a iniciar ya a finales de septiembre es lo que nosotros llamamos los miércoles de internacional, en el cual cada 15 días vamos a hacer una sesión webinar específica, o bien de mercados o bien de apartados técnicos como el que hoy nos ocupan, ¿no? Y un poco ya para avanzar lo que sería la agenda, lo que vamos a hablar
el día 30 de septiembre concretamente, es de uno de los mercados que consideramos en este momento más interesantes para las empresas españolas, que sería el mercado chino, donde vamos a actualizar información macroeconómica de China también y vamos a informar de todos aquellos cambios sustanciales que han ido ocurriendo los últimos meses. Posteriormente, cada 15 días vamos a ir incorporando países, tales como India, Singapur, Turquía o Argelia, y en el cual vamos a seguir la misma línea de trabajo. Dicho esto, paso la palabra al señor Alejandro Areola, que nos va a hacer una presentación de todo el mundo de logística aduana desde su punto de vista, e incluso por lo que he visto algunas particularidades en los países de los que vamos a tratar hoy. Una vez haya finalizado él, vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos han enviado o en las que salgan en el chat. Muchas gracias a todos por haberse inscrito y participado en este webinar. Alejandro, todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, su asistencia en este webinar. Y tal como comentaba Carlos Dalmau, pues bueno, vamos a intentar explicar de manera esquemática, resumida inicialmente y luego ya profundizando en las preguntas, cuáles son las particularidades de estos países que hoy estudiamos. La presentación a la que hacía referencia Carlos Dalmau, que ahora podrán ver en pantalla, está basada en un análisis que realizan dos entidades, dos organismos públicos, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas. Estos datos nos sirven de alguna manera para situar a estos países en qué condiciones logísticas, en qué nivel de cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de aduanas tienen, y también nos pueden dar una visión de qué prudencias debemos utilizar en el momento de exportar a estos destinos. Los Incoterms, que no son objeto hoy de análisis, pero en muchas ocasiones se solapan en las empresas a criterios comerciales, que están muy bien, pero quizás los criterios técnicos deberían también valorarse o tenerse en cuenta, ponderarse en el momento de cerrar un acuerdo con un cliente. El Banco Mundial publica cada 2 años, la última publicación es 2018, lo que se denomina el índice de eficiencia logística. Este índice de eficiencia logística no está basado en opiniones de administraciones públicas, está basado en opiniones del sector privado, en operadores logísticos, en empresas nacionales, locales o en empresas multinacionales que están utilizando esos mercados en algún momento determinado. Esa encuesta, el Banco Mundial la trabaja y edita en base a los resultados que obtiene unas tablas de clasificación de los países según la eficiencia que tienen a efectos logísticos. Los cinco parámetros sobre los que se basa la encuesta son la calidad de las infraestructuras que tiene el país, la facilidad en organizar envíos a precios competitivos y qué capacidad de seguimiento tenemos cuando estamos realizando un envío a ese destino, la calidad global, servicios de logística, frecuencias que pueden haber en los envíos y si los tiempos que se establecen programados se cumplen en las entregas de las mercancías, y finalmente si el paso por las aduanas, es decir, los trámites aduaneros, son eficientes. Con esta fórmula, el Banco Mundial acaba estableciendo este ranking. Este es, como les comentaba, de 2018, que es la última publicación que hay. Ahora en 2020, el último trimestre, se va a publicar las tablas actualizadas. Y aquí vemos del 1 al 20 los países que tienen el mayor índice de desempeño logístico en el mundo. El ratio va de 1 a 5, es decir, el país con mayor índice tendría un 5,
en este caso es Alemania, que tienen 4,19, y así, pues verán ustedes la pantalla, progresivamente van bajando los países, y España, pues tenemos, yo diría que un digno puesto 18 con un 3,78. Aquí pueden imaginar, con una puntuación solo de 5, las décimas condicionan estar pues 3, 4 o 10 puestos por arriba o por abajo en función de la puntuación que hemos tenido. Y también se ve, y en el análisis que podemos hacer, y los datos están en la web del Banco Mundial, y yo, pues bueno, si tienen ustedes interés, y yo creo que es curioso verlo, la evolución de los países, cómo hay determinados países que su evolución en el ratio del índice es progresiva, ascendente, y cómo hay países que están absolutamente estancados, que llevan 10, 15 años en la misma situación. Bueno, al final es de alguna forma la realidad económica y la realidad de las inversiones y de las aportaciones que hacen los estados a las infraestructuras y a sus propias administraciones. La otra fuente de análisis es la Organización Mundial de Aduanas. La OMA es una organización no gubernamental en la que se agrupan 182 países de todo el mundo. Es una organización técnica, no es una organización ni fiscal ni tributaria, y es una organización en la que se tratan de armonizar al máximo todos los procedimientos aduaneros del mundo, de manera que los operadores tengan pautas de actuación similares en cada uno de los países, en función de si hacen importación o hacen exportación de las mercancías. La OMA estableció en febrero de 2006 el denominado Convenio de Kioto Revisado. El Convenio de Kioto Revisado vino a ser algo así como una especie de acuerdo global entre la mayoría de países que conforman la Organización Mundial de Aduanas para tratar de establecer criterios básicos de funcionamiento del paso de las mercancías en el momento del despacho aduanero. El hecho de que un país sea firmante del Convenio de Kioto Revisado, en los países que hoy estamos estudiando hay algunos que lo son y hay algunos que no lo son. Los que no lo son no quiere decir que no cumplan con todo esto. Quiere decir que quizás por motivos políticos, por presiones internas de algunos sectores, por algún determinado problema puntual, pues de momento todavía no han accedido al Convenio de Kioto Revisado. Los que sí han firmado, en principio estarían cumpliendo de alguna forma con los criterios que aquí ven ustedes en pantalla. El tema de transparencia y previsibilidad de la operación aduanera. Las aduanas tienen que actuar siempre bajo estos criterios. La estandarización y simplificación de la declaración aduanera. De hecho, si ustedes cogen declaraciones de aduanas de algún país del mundo, la mayoría de declaraciones aduaneras son similares. Ustedes conocen el DUA de España, de la Unión Europea. Los demás países utilizan declaraciones aduaneras similares precisamente por lo que obliga el Convenio de Kioto de la OMA. Las simplificaciones para determinados operadores, el uso de la tecnología. El uso de la tecnología es una apuesta importante de la OMA y tiene su lógica y su evidencia. Cuanto más aplicación de la tecnología haya en un proceso de selección o en un proceso de despacho aduanero, menos margen para prácticas no adecuadas va a haber. Control aduanero mínimo, que sea necesario e imprescindible, la gestión de riesgos, que es con lo que actúan y trabajan las aduanas para determinar si una mercancía debe o no ser revisada, y la intervención coordinada con las demás administraciones que intervienen en una operación de importación o exportación, como puede ser sanidad, como puede ser el servicio de agricultura o el servicio de farmacia. Esto conjugado también con asociaciones o trabajos conjuntos con el sector privado.
Esto es lo que busca la OMA y lo que pretende con el convenio de Kioto revisado. Si vamos al análisis de cada uno de los países que hoy nos ocupan, veremos que Emiratos Árabes está en el ranking en el número 14. Recordemos que España está en el 18. La evolución que ha hecho Emiratos Árabes en los últimos 3 años es absolutamente espectacular. Del 16 a la situación actual, el salto es muy importante y las inversiones que hay en infraestructuras y la eficiencia que tiene en sus operaciones realmente es merecedora del índice que tiene con un 3,89. Estar en esa franja de los 10-15 primeros países del mundo a nivel de eficiencia logística yo creo que es muy significativo y muy importante. Después, la segunda parte es el convenio de Kioto revisado. Emiratos Árabes es firmante del convenio y no tiene ningún acuerdo comercial con la Unión Europea, es decir, no tiene ningún acuerdo aduanero que permita que las mercancías que se importan o exportan de ese país tengan reducciones arancelarias. El siguiente país, en este mismo orden, y los hemos colocado en orden de lo que sería la tabla del índice del Banco Mundial, sería Colombia. Estaría en el ranking, en el número 58, con un 2,94. La OMA, el Banco Mundial, cuando establece los índices, realiza 4 grupos. El primer grupo estaría los países que están entre el 5, el punto más alto, y el 2,94. ¿Sí? En esa franja podríamos estar en países en los cuales determinados Incoterms que serían más largos de CIF, podrían ser asumibles algunos riesgos. Por debajo de este índice el riesgo ya sería yo creo excesivo, ¿no? Deberíamos entrar ya en un Incoterm CIF como máximo. Colombia, como la mayoría de países latinoamericanos, no es firmante del convenio de Kioto revisado y tiene un acuerdo firmado con la Unión Europea que permite efectivamente que las mercancías que se intercambian las dos partes, Colombia y Unión Europea, tengan beneficios arancelarios, tanto en un sentido como en otro. El siguiente país es Perú. Perú ya baja algo más en el índice, está en el 83 con un 2,69, tampoco firmante del convenio de Kioto revisado y también tiene un acuerdo con la Unión Europea. Curiosamente, el acuerdo comercial de Perú con la Unión Europea va conjunto con Colombia. Es decir, cuando se firmó, se negoció conjuntamente el convenio Colombia-Perú y entraron prácticamente a la vez en vigor en 2012 y luego se adhirió Ecuador a ese convenio. Pero es el primer convenio que firmó la Unión Europea conjuntamente en simultáneo con 2 países, Colombia y Perú. Después está Marruecos. Marruecos está ya con un índice de 2,67 en el puesto 87. Marruecos sí que tiene el convenio de Kioto revisado firmado, por tanto esas prácticas aduaneras de manera global, conceptual, se estarían realizando y tiene también firmado un acuerdo muy importante con la Unión Europea, un acuerdo que está siendo ahora objeto de revisión, un acuerdo que está siendo renegociado para ampliarse y transformarse en un acuerdo, yo diría que de libre comercio global, con más amplitud y con la eliminación ya prácticamente total de todos los aranceles. Y finalmente Argelia está en el puesto 107 con un 2,56. Quien ha hecho operaciones con Argelia, pues yo creo que conoce, ¿no?, las dificultades que existen muchas veces por saturación de puertos, los problemas que pueden haber en
en temas de normativa aduanera, incluso en normativa de seguros, en normativa de contratación de fletes, es decir, con una legislación como muy cambiante, y además de ser muy cambiante, es una legislación que su cambio entra en vigor prácticamente de hoy para mañana, ¿no? Con lo cual dificulta muchas veces el tener seguridad jurídica en las operaciones. Todo y así, Argelia tiene firmado el convenio de Kioto revisado y tiene también un acuerdo comercial con la Unión Europea. En el caso de Argelia, es además, de alguna forma, yo diría que de especial preocupación para la Comisión Europea. Hay información específica en la página web de la Comisión que explica cuáles son los problemas que pueden existir en el momento de realizar operaciones con Argelia, y hay también consejos para resolver esos problemas. Incluso hay una dirección de correo electrónico para trasladar a la Comisión cuando hay algún problema aduanero, o, por ejemplo, cuando Argelia no está aceptando una declaración en factura que acredita el origen de la mercancía. Si el exportador español es un exportador autorizado y Argelia no lo admite, hay un correo en el cual se puede dirigir el operador o el agente de aduanas español diciendo que existe este problema en Argelia. Es decir, que lo de Argelia es de alguna manera complicado, pero que también la Comisión Europea está tratando desde su lado, desde su punto de vista, trata de ayudar o colaborar para que las cosas funcionen en la medida de lo posible, que funcionen correctamente. Nosotros hemos establecido para los clientes de Banco Sabadell esta dirección de correo electrónico, logisticsandcustoms@arola.com, de manera que cualquier consulta que tengan posterior a la sesión que estamos haciendo ahora, en el futuro, cualquier problema que les surja, cualquier duda, pues nosotros estamos naturalmente a su disposición para tratarles de ayudar y colaborar en la medida de lo posible. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro, por la explicación. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas de aquellas que ya hemos recibido. Tengo que decir que, en línea de lo que decías, Alejandro, el país del cual hemos recibido más preguntas es Argelia. Si bien es cierto, las hemos recibido en todos los países, pero Argelia en número hemos tenido que aglutinar las preguntas, y empezaré precisamente por Argelia. También decir que, aparte de preguntas de los países que hemos mencionado o que estamos mencionando hoy en la sesión, también nos han llegado preguntas de otros países que no teníamos prevista, pero vamos a intentar también intercalarlo, ¿no? Y también nos han llegado preguntas un poco más generalistas, no tan focalizadas a países, que también vamos a intentar incorporar. Lo que sí que hemos hecho es, como varias empresas hacían más o menos o expresaban la misma duda o la misma pregunta, lo que hemos intentado, con ánimo de simplificar, es intentar englobarlo todo en una sola. Si os parece, entonces vamos a empezar por Argelia. Y aquí, Ramón Aparicio, te voy a hacer varias preguntas. Empiezo. En Argelia también había un signo en común. Se hablaba mucho de Incoterms en muchas de las preguntas, ¿no? Concretamente nos indican que respecto a las aduanas argelinas tenemos dudas, o hay varias empresas que tienen dudas respecto al Incoterm que aceptan, puesto que hasta ahora solo permitían ZOP y CFR. Si querían conocer si ha habido algún cambio de legislación al respecto. Ramón. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Te comento. Efectivamente, a finales de septiembre, ¿vale?, del 2019 se recibe una circular por parte de la Asociación Profesional de Bancos e Instituciones Financieras, en la que se vienen a introducir una serie de cambios aplicables con carácter inmediato, porque, como ha dicho Alejandro, una de las características de Argelia es que aplica la normativa de hoy para ayer. Entonces, unos cambios radicales en el comercio con Argelia, cambios que vienen regulados en la Ley de Finanzas Complementarias de 2020. El principal cambio, como has dicho, es el uso del Incoterm FOB hasta la exclusión del resto de Incoterms utilizados.
Los importadores, esto tiene una finalidad que es principalmente que los importadores, los transportistas marítimos nacionales, pues utilicen el pabellón nacional argelino como medio de transporte. El alcance de esta medida inicialmente se limita únicamente a lo que eran importaciones de telefonías móviles, ¿vale? Y material eléctrico, pero se indica que a partir del 31 de diciembre se aplicará al resto de mercancías. Gracias a las presiones de la Unión Europea, concretamente de la delegación en Argelia, instan a las autoridades argelinas a que revisen estas medidas en consonancia con el acuerdo de asociación que ha comentado Alejandro entre Argelia y la Unión Europea. Y a finales de año, el 25 de diciembre, se recibe una nueva circular por parte de la Asociación Profesional de Bancos e Instituciones Financieras en el que reintroduce la posibilidad de utilizar otros Incoterms, por ejemplo, el CFR. Siempre con la condición de que la factura presente un desglose a la hora de presentar en aduanas, un desglose con los respectivos costes de bienes, fletes y seguros de mercancías. Por tanto, hubo un primer intento de limitar el Incoterm utilizado al FOB, pero actualmente se puede utilizar otro tipo de Incoterms. Un poco ya has contestado, pero había otra empresa cliente que seguía insistiendo en los Incoterms y en el cambio que había habido con el FOB, y se preguntaba si esto iba a continuar vigente y si hay alguna otra alternativa. Un poco ya sabemos la respuesta que vas a dar. Por favor. Sí, a ver, en principio la Unión Europea, la Comisión está vigilando el correcto cumplimiento de las medidas en Argelia, pero esta medida no solo generaba una pérdida del control sobre los embarques, sino también una interferencia estatal en lo que son los costes de transporte, porque si tú para pasar del FOB y un detrimento, obviamente, en la competitividad de los precios de las mercancías en destino. Entre otras cosas, porque si Argelia obliga a embarcar con su pabellón nacional, de alguna manera, para pasar del FOB al CFR, pues vas a tener unos costes controlados por el Estado. Entonces, esto no es bueno y de alguna manera pues la presión de la Unión Europea fue en este sentido. Como he comentado, actualmente, aunque la Ley de Finanzas Complementarias contemplaba esta normativa, actualmente no se está aplicando, no sigue vigente y se puede seguir utilizando el Incoterm, principalmente CFR. Ok. Seguimos con Argelia y ahí ya entramos en preguntas mucho más detalladas. Y a ver si ahí nos puedes dar un poco de claridad al respecto. Nos piden desde una empresa el proceso de entrega de un contenedor con carta de crédito en Argelia. ¿Cuáles son los pasos del cliente argelino y el del banco argelino desde que llega el contenedor al puerto? Y si nos puedes indicar referencias de tiempo de entrega y de cobro. Sí. Te comento, si no hay reservas en la entrega de la mercancía, en el crédito documentario, el banco emisor va a recibir la documentación necesaria para el despacho en destino, pues facturas comerciales, packing list, certificados de origen y principalmente el bill of lading. El banco va a endosar el BL al cliente y el cliente va a iniciar, va a liberar la documentación al cliente en destino para iniciar el proceso aduanero. El proceso aduanero, en función del tipo de agente en destino y obviamente del tipo de mercancía, no es lo mismo una mercancía pues como puede ser la miel, que pasa servicios de inspección y que tiene un procedimiento distinto en destino, va a determinar el plazo de despacho en destino. En cualquier caso, los tiempos de despacho en Argelia son lentos, hablamos de mínimo 15 días hasta en una situación normal de que toda la documentación está correctamente, la mercancía está correctamente etiquetada. Entre 15 y 30 días son los tiempos que manejamos. Teniendo en cuenta que la conectividad con Argelia desde Puerto Español es directa, hay servicios con transbordo, pero generalmente cargamos en servicios directos y los tránsitos son muy cortos. Es necesario, a la hora de negociar el flete con nuestro operador logístico, no atender únicamente el diferencial que puede existir en el flete, sino negociar días libres en destino. Y cuando hablo de días libres no hablo de una semana, hablo de 14, 21 días libres de ocupaciones y demoras, que va a ser el hándicap que incida directamente en los costes del producto en destino.
Hemos tenido experiencias en proyectos de construcción que no han atendido la negociación de estos costes y a la llegada pues, ha sido complicado porque los costes son muy elevados y bueno, como recomendación, bueno, el pago que has comentado dependerá del tipo de carta de crédito que abra el importador o el exportador. Si es una carta irrevocable, si está confirmada por el banco que notifica en el país del expedidor, o si es una carta de crédito que contempla el pago aplazado, ¿vale? Entonces, eso en función de la carta de crédito. Pero como recomendación sí que diría no asumir o intentar evitar asumir las formalidades aduaneras en destino que pueden ir implícitas en la venta de un Incoterm del tipo D. Es realmente complejo, aunque tu socio argelino te indique, oye, tienes que entregar en el punto final de la obra, que va muy relacionado con los proyectos de construcción que hay actualmente en Argelia, que cada uno controle el riesgo de su país porque es el éxito del proyecto. Muy bien, muchas gracias. Simplemente déjame hacer un indicativo y es que en el tema de Incoterms y en el tema de créditos documentarios dentro del banco tenemos una serie de especialistas, los directores de negocio internacional, que pueden ayudar y colaborar previamente antes de iniciarse la operación, durante la operación, hasta el final a los clientes, ¿eh? Seguimos y abrimos un poco el abanico de Marruecos también y seguimos también con Argelia, porque hay una empresa que nos ha hecho una serie de preguntas muy detalladas sobre estos dos países. Ramón, a ver si nos puedes contestar. Uno es, ¿por qué los envíos deben ser CFR en lugar de CIF? ¿Por qué en las facturas debe aparecer desglosado el importe del producto y el del flete? ¿Por qué necesitan la documentación física y no pueden despachar, por ejemplo, con un Seaway Bill? Algunos clientes incluso reclaman, nos dice el cliente, envío de muestras dentro de un contenedor o una pegatina etiqueta en el mismo. La pregunta del cliente ¿es obligatorio? Te comento. Sí, mira, el mismo día 25 de diciembre, ¿vale? En el que las asociaciones bancarias y entidades financieras emitieron la comunicación indicando la posibilidad de utilizar un Incoterm distinto al FOB, emitieron una circular separada, ¿vale? En la que establecía que los seguros de mercancías, la obligatoriedad de contratar los seguros con empresas locales y en dinares argelinos. Esto tiene una finalidad clara que es fomentar pues, una industria local de aseguradoras que den cobertura a las operaciones con Argelia, pero es cierto que hay una normativa que de alguna manera obliga a que el seguro sea contratado localmente, de tal manera que el CIF carece de sentido y ese es el motivo por el que se utiliza el Incoterm CFR. ¿Por qué en las facturas debe aparecer el desglose, como hemos comentado? Pues por requerimiento, como hemos dicho, uno de los condicionantes, por requerimiento de la normativa en destino, uno de los condicionantes que impuso el gobierno fue que en la factura viniera declarado, a condición de poder utilizar un Incoterm distinto del FOB, viniera declarado el desglose de los respectivos costes de bienes, seguros y fletes marítimos. Entonces, es por ello que en la factura desde final de 2019, tiene que venir declarado. ¿Por qué necesita la documentación física y no pueden despachar con un Seaway Bill? Este es un tema quizás más... bueno, en Marruecos no tenemos constancia, estamos despachando con Seaway Bill, no hay ningún tipo de problema. Pero en Argelia es cierto que únicamente podemos despachar con documentos originales. Según la legislación interna, los documentos de transporte necesarios para el despacho de aduanas, seguros y formalidades bancarias, la legislación argelina contempla 3 tipos de documentos. En primer lugar, el Bill of Lading, en segundo lugar, el Airway Bill y en tercer lugar, el CMR, la Carta de Porte Internacional. Dicha regulación, aunque el Bill of Lading y el Seaway Bill en un primer momento nos puedan parecer similares, cada uno cumple unas funciones muy específicas. Entonces, la diferencia principal entre un Bill of Lading y un Seaway Bill es que ambos actúan como justificante de la mercancía embarcada, pero el Bill of Lading tiene una consideración de título que es aceptado por las entidades bancarias como título de crédito, cosa que el Seaway Bill no tiene esa consideración. Tiene una finalidad probatoria, pero no tiene la consideración de título. Es por ello que las autoridades argelinas no admiten
lo que son SIWI Bills para el despacho en destino. Tiene que ser despachado con BLs originales. Ok, muchas gracias. Y por último lugar, la pregunta que me hacía sobre el tema de la etiqueta. No tenemos constancia de que sea una regulación el tema de la etiqueta en los contenedores indicando número de lote o indicando, identificando el producto, salvo que se trate de mercancías peligrosas, obviamente que sí que tienen que ir correctamente identificadas y etiquetadas. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Tengo que decir que nos están llegando bastantes preguntas en el chat y voy a hacer un poco de cambio de tercio y me gustaría, Alejandro, porque son preguntas que vienen en relación a la presentación que tú has hecho antes. Te voy a aglutinar 3 preguntas que nos hacen los oyentes. Una pregunta es de Nuria Navarro. ¿Cuál sería el índice de eficiencia logística medio que consideras correcta? Luego también Monse nos preguntaba, ¿cuál es el correo electrónico de la Comisión Europea si hay un problema con la aduana en Argelia? Y por último, nos pedían, ¿en qué páginas se encuentran los consejos para exportar a Argelia? Gracias, Carlos, gracias por las preguntas. El índice más óptimo tendría que estar en 3,32, 3,32. Todos los países que estuviesen por encima de 3,32 hasta 5 son países en los cuales se necesita logística es óptima. Yo creo que son países en los cuales incluso los Incoterms del grupo D, que desaconsejaba Ramón Aparicio, sin problema, pues en esa franja de 3,32, 3,35 hacia arriba, son países, podríamos denominar, logísticamente seguros. De 3,32 hacia abajo, bueno, empiezan a ser países que pueden tener problemas de infraestructuras, problemas en el transporte interior, algunas demoras en aduanas. Pues sería ya empezar a ser prudentes, a recortar con el Incoterm para estar en un CIF, en todo caso, y no tener pues, sustos posteriores a la llegada de la mercancía. En cuanto al correo electrónico, no tengo el correo electrónico, yo te lo envío, Carlos, para que lo podáis distribuir. Es un correo electrónico que me consta que funciona y que la Comisión Europea además toma cartas en el asunto de manera rápida. Es decir, no entra en ese bucle burocrático comunitario en que las cosas se van eternizando, sino que toma cartas en el asunto y la solución es normalmente positiva y eficiente. Y en cuanto a la información de los consejos de Argelia, hay un help desk en la página web de la Comisión específico para Argelia, que también, si quieres, te lo paso luego, el link para que lo podáis distribuir. Perfecto. Muchas gracias. Se te oía un poco mal al principio, pero luego he visto que se había regularizado. Vamos a seguir con Marruecos, porque además de la pregunta que ya teníamos, veo que nos están entrando preguntas de Marruecos. Aquí, Roger, sí que me gustaría ver si nos puedes contestar. La pregunta es completamente de una empresa que nos dice: ¿están interesados en obtener una aclaración sobre los depósitos francos en Marruecos? Había paralelamente, una pregunta que nos he visto pasar, que nos entraba en referencia a la exportación a Marruecos, que nos indicaba que nos piden el certificado de conformidad de producto importado. Agradecería si nos informaran si es obligatorio, qué trámites se tienen que hacer, los costes. Sí, buenos días a todos. Gracias por la pregunta, Carlas.
Empiezo con la parte de las zonas francas, luego si os parece bien la pregunta de Boc la contestará mi compañera Ariadna, pero respondiendo inicialmente a la pregunta de los depósitos francos, si os parece aprovechamos para poner un marco general al respecto, y es que una zona franca no deja de ser un área geográfica cerrada o delimitada dentro del territorio nacional, del país de Marruecos en este caso, y que cuenta con una normativa tributaria y aduanera algo especial. Normalmente se opera con regímenes aduaneros especiales y que, entre otras muchas cosas, puede permitir, por ejemplo, la exención del pago de impuestos y aranceles. En definitiva, constituye un marco fiscal especial. Esto, lógicamente, se aplica a las operaciones que tienen lugar en esta zona y en consecuencia de las que se pueden beneficiar pues, las empresas que decidan desarrollar su actividad completa o parte de su actividad en la misma. Y ya sean procesos industriales, logísticos e incluso comerciales. Hablando de Marruecos, por ejemplo, pues imaginemos cualquier empresa, incluso cualquier sector que le interese estratégicamente ubicar su logística o su centro productivo en Marruecos, ¿no? Cabe destacar también que las zonas francas o los depósitos francos cuentan normalmente con una localización geográfica estratégica desde el punto de vista de la logística, porque suelen estar integradas dentro de las grandes infraestructuras aeroportuarias o muy cerca, con lo cual ofrece soluciones o posibilidad de diseñar soluciones de transporte muy ventajosas. Y por último, por vincularlo específicamente a Marruecos, explicar que las principales zonas francas de Marruecos son Tánger, Tánger Med 1 y Tánger Med 2, ambas ubicadas pues, en la zona del aeropuerto y del puerto, de las terminales portuarias de Tánger Med. Y por último también reseñar la zona franca de Kenitra, que está justo al lado de Rabat, que siendo la capital del país y uno de los puertos principales pues, tiene cierta relevancia. Y por otra parte, pregunta importante yo creo esta que nos hacías al final de Boc, que si os parece y me permitís, pues le doy paso a Ariadna Arola, que os pueda responder en este sentido. Perfecto. Hola, gracias, Roger. Sí, efectivamente, el tema del BOC, del certificado de conformidad, es un tema muy importante a tener en cuenta para ciertos productos, ¿no? En la entrada de estos productos en el Reino de Marruecos. Esto vino el 1 de febrero de este año. El Gobierno de Marruecos, por medio del Ministerio de Industria y de Comercio, decide, o diríamos obliga, a las empresas con ciertos productos, que estos productos están regulados y están listados oficialmente y son públicos para todos los exportadores e importadores de estos productos en Marruecos, que tenían que tener el denominado certificado de conformidad. Este certificado de conformidad está bajo el programa de verificación de conformidad, que lo único que busca es que los productos que son importados en Marruecos cumplan con unos estándares de calidad. Al final es asegurar la calidad y la seguridad de estos productos, asegurar al consumidor final, protegerlo y minimizar al máximo posible los posibles riesgos de productos que no están estandarizados en medidas de calidad. Por lo tanto, estos productos están listados, son públicos y mayoritariamente diríamos que el 80% de estos productos son productos industriales, como por ejemplo repuestos de automoción, también habrían juguetes, aparatos de gas, de petróleo, productos químicos, productos plásticos, etc. Siempre algunos clientes nos han preguntado porque dicen a quién debe asumir el coste, ¿no? de esta certificación, esta verificación, que por cierto la hacen únicamente, están homologadas 3 empresas certificadoras que son aprobadas por parte del gobierno marroquí, que son Bureau Veritas, A+ y TUV, y son aquellas que verifican que estos productos cumplen con estos estándares de calidad. Estos productos pueden ser verificados, ya sean por una revisión documental o una inspección física, en el país de origen o en el país de destino. Pues bien, como os comentaba,
hay este listado de productos que es oficial y también el gobierno marroquí publica cuáles son aquellos productos que tienen que estar revisados documentalmente o bien inspección física en origen, que son el 80%, y en destino, que son el 20%. Cuando son inspeccionados en origen, estos costes, que es una tasa fija impuesta por el gobierno marroquí, la asume el exportador, y en el caso de que la inspección se lleve a cabo en destino, la asume el importador. Y simplemente destacar que, bueno, muy rápidamente hay 3 posibles vías para obtener este certificado, aparte de ir o acudir a estas empresas certificadoras, es en función de la frecuencia o el tipo de envíos qué tipo de regularidad tienen estas empresas en el momento de enviar sus productos a Marruecos. Entonces, diríamos que oficialmente están listados los exportadores como ruta A, B o C. A serían aquellos exportadores que hacen envíos muy puntuales, por lo tanto, esta revisión por parte de estas empresas certificadoras para ver que estos productos cumplen con esos estándares de calidad se hace por cada envío, por lo tanto, es una revisión muy rigurosa y que tiene un coste más elevado. Después serían los exportadores conocidos como ruta B, que son aquellos que tienen exportaciones regulares con el Reino de Marruecos y han hecho 3 envíos satisfactorios anteriormente, ¿no? Por lo tanto, la revisión es trimestral. Y finalmente son los exportadores con ruta C, que serían aquellos que también son exportadores considerados como regulares, que han hecho 3 envíos anteriormente también considerados como satisfactorios, pero que además estos exportadores, la empresa cumple con los criterios de la normativa de la ISO 9001. Por lo tanto, en este caso ya no es una revisión para cada envío como la ruta A ni como la ruta B, que es trimestral, sino que es una revisión anual. Y esto es principalmente el concepto a tener en cuenta del certificado de conformidad, que en todo caso, Carla, si te parece, puedo facilitarte los enlaces de aquellos productos que están sujetos a este tipo de revisión documental y física, y cuáles son aquellos que se inspeccionan en origen y aquellos que se inspeccionan en destino. Perfecto. Contaremos con la presentación y la información de la encuesta al final a todas las empresas que están presentes. La verdad es que nos están llegando muchísimas preguntas. Yo cerraría, si consideráis, la parte de Marruecos y Argelia con una última pregunta. No sé si es María Giné que debería contestar, si no me indicáis la persona en la que nos dice una pregunta concretamente. ¿Una venta a Marruecos o Argelia sería posible vender DAP o DPU solicitando un tránsito en la aduana de entrada? Hola, Carlos. Buenos días. Sí, pues contesto yo. Como comentaba Ramón al principio, realmente las entregas interiores son complejas. O sea, una vez nosotros recomendamos era posible entregar en Marruecos dentro de lo que es pues las condiciones CFR, que son podrían ser las habituales. Sí que es cierto que para determinados tráficos pues se podría, ¿no? Si tenemos lo que es la logística, pues la tenemos controlada, tenemos establecido, sí que podemos organizar para que si la aduana, si la mercancía llega al puerto, por ejemplo, hay que entregar en un punto interior, pues que se pueda hacer un tránsito, pero entonces tendríamos que asegurarnos que en este punto interior hay una aduana donde nosotros podamos hacer el despacho de importación, porque después del tránsito, bueno, o nuestro cliente en este caso, siendo el Incoterm DAP o DPU. Este sería un poco pero en principio realmente para hacer una operación de este tipo hay que proyectarlo muy bien a priori y estar pues muy seguros de que es realmente el tránsito se va a poder hacer en el punto donde se ha especificado, el transporte también,
y con todo, pues bueno, que las compañías de seguros como vendedores nos van a cubrir este último tramo de transporte dentro de Marruecos. María, hay algunos momentos que se te oye un poco mal, pero vamos a intentar seguir porque había una serie de preguntas en referencia a Emiratos Árabes y Túnez. En este caso, la empresa de residuos, yo intento sintetizar la pregunta que ha hecho el cliente. Seguramente me dejó algún matiz, pero en definitiva lo que el cliente preguntaba es cuáles son las obligaciones entre proveedor y cliente en cuanto al traslado de residuos en alguno de estos países, por ejemplo, Emiratos Árabes, Túnez o Pakistán. Bueno, realmente el traslado, ¿se me oye bien ahora? Sí. ¿Sí? El traslado de residuos es una cuestión muy regulada, como se puede prever. Entonces, bueno, como tenemos según qué producto vayamos a exportar, lo primero que tenemos que ver es que hay un reglamento comunitario que, según la partida arancelaria, nos da un código de correlación con un código de residuo. Y entonces, a este código, entonces tenemos que ver también qué uso le vamos a dar al residuo, si va a ser en el país de destino, la eliminación o la valorización del residuo. Y entonces, en función de esto, hay otro reglamento, otra regulación que nos indica el procedimiento. En algunos casos, lo que vamos a necesitar es la notificación y la autorización previa del país de destino. En algunos casos, simplemente el traslado de este residuo está prohibido. Entonces, en el caso de los países que Túnez eran Emiratos Árabes, Pakistán, creo que bueno, me has comentado, hay otro reglamento, ¿no?, que es el 1418 del año 2007, que establece que para determinados países con fines de validación, sí, realmente se pueden exportar y cuál será el procedimiento. Entonces, por ejemplo, pues bueno, en el caso de determinados productos, van a ir estos, sea un procedimiento María, de notificación. Se oye mal en este momento, ¿Sí? deberías ajustar el micro. ¿Se oye mal ahora? Voy a intentar conectar. ¿Sí? Los auriculares. ¿Mejor ahora? Sí. ¿Sí? Vale, disculpad. Bueno, pues entonces, en este caso, bueno, para determinados países, el Pakistán, por ejemplo, puede recibir notificación y autorización previa del producto y, por ejemplo, pues ya lo sabes, para el producto puede estar prohibido. O sea, que en el caso de los residuos hay que mirar toda la regulación y producto por producto, caso por caso, y dependiendo de cada país, habrá un procedimiento o incluso la prohibición para su envío. Vale, muy bien, muchas gracias. Había una pregunta que no va destinada únicamente a un país, pero ante la situación actual creo que es importante trasladarla. Roger, nos piden, ¿cómo se puede preparar un exportador o importador para minimizar la afectación logística ante un posible nuevo confinamiento? Sí, hola, gracias Carla. Bueno, pregunta un poco compleja, la verdad. Está claro que a pesar de la progresiva normalización que vamos viviendo y que estamos viendo, pues este escenario y el impacto que tiene el coronavirus en la logística internacional está y, bueno, desafortunadamente quizás siga generando algunas incidencias en los procesos operacionales relacionados con el transporte internacional y la logística, ¿no? Destacar también que nos encontramos en una afectación de carácter completamente transversal que afecta a muchos países y eso en consecuencia pues pone en riesgo muchos modelos productivos de comercialización y abastecimiento de gran parte del tejido empresarial, ¿no? En este escenario creemos que exige a las empresas pues mucha flexibilidad, previsión y anticipación para
intentar estructurar las mejores soluciones logísticas en cada caso, analizando e implementando cambios significativos en los flujos establecidos de su cadena de suministro, incluso revisando lead times que tenían históricamente establecidos y preparando algunos planes de contingencia. Nos gusta también decir pues, que en escenarios como este nos toca a todas las empresas incorporar la capacidad de desaprender activamente e interiorizar que las cosas cambian y que quizá toque gestionar la logística de manera muy distinta a la que venían gestionándolo hasta el momento, ¿no? Por contextualizar o por resumir y por lanzar algunas recomendaciones así más concretas, podríamos o recomendaríamos máxima previsión, intentar realizar las reservas o la programación de los transportes y logística con la máxima antelación posible, intentando minimizar el impacto que es real, presente y se espera que se agrave un poco de la afectación del espacio y de los equipos disponibles, tanto en transporte marítimo, hablando de contenedores, por ejemplo, como en las frecuencias aéreas de muchas aerolíneas. Una segunda recomendación sería quizá el control. Durante la sesión hemos hablado en ocasiones de comprar en condiciones FOB y vender en condiciones C o CFR, buscando este control máximo de la operación y de la logística. Básicamente, en un escenario como el actual, pues esta recomendación se puede intensificar, pues velando por tener el control absoluto de la operación, intentando tener un statu quo favorable en cuanto a la negociación y el control de los tiempos. Y por último, pues como decía, creo que lo más importante será la flexibilidad. Ser capaces, como decía, de definir estos planes de contingencia que permitan explorar rutas y operativas o soluciones logísticas distintas a las que se venían trabajando, y en un escenario en que casi hay que estar preparado para gestionar cada uno de los transportes, cada una de las operaciones como si fuera única y nueva. Y como decía, bueno, situación compleja, pero progresiva normalización, y estas serían a grandes rasgos algunas de las recomendaciones que podríamos dar. Ok, muchas gracias. La verdad es que nos están entrando muchísimas preguntas. Voy a lanzar alguna a Ariadna y si no, tú me corriges y la persona del equipo que sea pues lo contesta. Pero te digo a ti, Ariadna, porque específicamente nos dicen, Ariadna, ¿nos puedes facilitar el enlace para los productos de certificado de conformidad de Marruecos? También, y relacionado con Marruecos, la pregunta o la siguiente pregunta es, si el envío a Marruecos es vía terrestre, ¿qué Incoterm aplica? ¿DDU? Y por último, ya es un lote de preguntas, es los EUR 1, ¿pueden ser telemáticos para todos los destinos o dependerá de la aduana de destino? Hola, en relación al certificado BOC, sí, como he comentado, le enviaré a Carlas el enlace. El enlace es público y es un listado oficial por parte del gobierno de Marruecos. Y hay que tener en cuenta que lo único hay el listado de todos los productos que están sujetos a inspección y que necesitan este certificado de conformidad para ser importado en el Reino de Marruecos. Y luego hay el listado de productos que se inspeccionan en origen. Por lo tanto, aquellos que no están dentro de este listado que se inspecciona en los productos que se inspeccionan en origen, da a entender que son aquellos que se inspeccionan en destino, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un enlace, hay la descripción del producto, la partida arancelaria y una breve descripción del producto en sí, ¿no? En relación al Incoterm, yo no sé si Ramón o Roger quieren contestar a la pregunta en cuanto a relación del Incoterm terrestre para los envíos a Marruecos. Sí. Y sí que me permito acabar con el tema de la emisión de los certificados EURs. Esto, había una pregunta, ¿no? Que es, yo soy una empresa exportadora y tengo la autorización de exportador autorizado, ¿debo seguir emitiendo estos certificados EURs? Depende de la aduana en destino. Es decir, hay países que tienen firmados un acuerdo, ¿no? con la Unión Europea, o en este caso no con España, que reconoce la figura de un exportador autorizado, por lo tanto la emisión de un certificado EUR no lo precisaría, pero sí que nos hemos encontrado en algunos casos
que aún teniendo mención en factura, en los documentos comerciales de este número de exportador autorizado, la aduana en destino, por determinados criterios o medidas políticas o medidas comerciales, decide no autorizar la operación como bajo estos beneficios arancelarios, al tener este número de exportador autorizado, y precisan igualmente la emisión de este certificado EUR. Por lo tanto, esto, aunque esté reconocida la figura en destino, en función de las particularidades de cada uno de los países, se debe de seguir emitiendo en papel el certificado EUR. ¿Vale? Y en este tiempo de confinamiento que hemos tenido, se emitía el certificado de EUR telemático, ¿no? Pero ahora volvemos a lo que era antes, que es se tiene que presentar en algunos países, en función del criterio de la aduana de destino, el certificado EUR, aún siendo empresa exportadora autorizada. Y esto siempre aconsejamos verificarlo y comprobarlo con nuestro agente, por ejemplo, en destino, ¿no? Antes de iniciar la operativa, de ver que realmente se puede emitir un certificado EUR, se debe emitir un certificado EUR, o ya es válido únicamente con el número de exportador autorizado en factura, por ejemplo. Me permito comentar el tema de Incoterm. Bueno, en todo caso, los Incoterms 2020, DDU desaparece, ¿vale? La particularidad de las entregas en camiones que van puerta a puerta. Entregamos en casa del cliente final en Marruecos. En todo caso, el Incoterm válido o recomendable sería DAP, Delivery at Place. Este es el que recomendaríamos nosotros. Ya sé que nos estamos pasando de tiempo. Un segundo. Que tenía desactivado. Nos estamos pasando de tiempo, pero sí que me gustaría, Ramón, aprovechando que estás en pantalla, si nos pudieses hacer una referencia sobre Perú y Colombia para explicarnos qué es el BASC y qué beneficios aporta en las operaciones con Perú y Colombia. Sí, te comento. El BASC es una figura muy similar al OEA en lo que es la particularidad de la seguridad de las operaciones internacionales. BASC significa Business Alliance for Secure Commerce, ¿vale? Y es una asociación o es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. Actualmente el BASC está muy implementado en Perú, en Colombia, en Guatemala, México, Panamá, República Dominicana y Venezuela, y vienen a ser unos procesos, ¿vale?, que te dan un input de seguridad o una securización de la carga, unos procesos por el que tú, de alguna manera, garantizas que tu mercancía ha sido o tiene ese input de seguridad. Nosotros es la garantía que estamos aportando en origen para poder gestionar con garantías de éxito los tráficos de estos países, pues que es una realidad que bueno, cada cierto tiempo tenemos problemas. Y con el BASC vienes a garantizar pues, que los procesos logísticos, pues la mercancía se ha pasado por escáner, se ha trabajado en unos almacenes certificados y al final te dan esta certificación que bueno, a la importación pues te puede ayudar a acreditar a las autoridades de destino que tu proceso cumple con los sistemas de seguridad adecuados. Muchas gracias. Yo, la verdad, estamos muy contentos porque hay múltiples preguntas, pero que han quedado en el tintero que no hemos podido contestar dentro del tiempo que tenemos determinado. Como decía al inicio, lo que vamos a hacer es recopilar todas las preguntas que han quedado pendientes de respuesta. Posiblemente, si tenemos dudas en alguna de las preguntas, porque están hechas de forma muy sintética, contactemos a las diferentes empresas para aclarar la pregunta, pero vamos a hacer un mail con todas las preguntas y respuestas que han quedado pendientes, enviarlo tal como hicimos en la anterior sesión. La otra consideración es que Marruecos y sobre todo Argelia se han llevado la palma aquí en número de preguntas que hay encima de la mesa, ¿no? Y un poco y mucho en relación con lo que decía Alejandro al inicio de la conversación, ¿no? Que quizás es uno de los países, Argelia, el más, no sé si problemático, con mayor
o con mayor incidencia, ¿no? Aquí tendremos que valorar, Alejandro, si hacemos una sesión casi específica de Argelia o Argelia y Marruecos. Simplemente, pues, agradecerles, vamos a dejar la sesión por finalizada aquí, intentando cumplir el horario, nos hemos pasado 5 minutos, y informándoles, tal como decía, que vamos a enviar una encuesta y toda la documentación que hemos presentado en esta actividad, y también con todas las preguntas y respuestas que han quedado pendientes. De nuevo, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado y que ha participado en el chat, que la verdad es que ha sido muy animado y difícil de seguir con todas las preguntas que iban entrando paulatinamente aquí en el directo, ¿eh? Muchas gracias a todos.